segundo bloque con nuestros columnistas habituales, en este caso nuevamente con Jorge Víctor Ríos, activista social. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Raúl, ¿cómo estás? Pero muy bien. Un gusto estar nuevamente por aquí. ¿Qué temas trajiste? Bueno, hoy me gustaría hablar de la inclusión laboral trans como tema grande, pero después si querés podemos ir metiéndonos por alguno de los temas de las ramificaciones, porque es una cuestión social que probablemente se lo escuche bastante últimamente, porque es una de las grandes reivindicaciones. La última vez que estuve por acá hablé del matrimonio igualitario, que cumplía 10 años, que fue como el gran tema que se militó desde el movimiento LGBT, y con eso decíamos que irrumpió como nuevo sujeto político, ¿no? Este movimiento. Y después de que se logró esa ley, que de alguna manera abrió el camino no solamente en términos jurídicos, sino sobre todo en términos culturales y políticos, la segunda gran reivindicación del movimiento LGBT sigue siendo al día de hoy. Va a ser exactamente la inclusión laboral trans, que por ahí a veces uno habla de inclusión, a veces se habla de cupo laboral trans, ¿no? Están estas dos palabras siempre dando vueltas. Y podríamos decir, como para hacerlo más sencillo, la inclusión es como el horizonte, ¿no? Lo que queremos es que las personas trans estén plenamente incluidas en la sociedad y hoy por hoy no lo están. Pero para llegar ahí, como viven en una situación de urgencia y la pandemia dejó muy en evidencia esto, es urgente también dar una solución pronta, rápida, y ahí es donde el cupo toma sentido, ¿no? Que a veces se evita hablar de cupo porque también tiene mucha resistencia social, ¿no? Porque también hay mucho prejuicio, muchos malos entendidos que suele pasar, ¿no? Con este tipo de, sobre todo proyectos, ¿no? Que se presentan en los parlamentos a nivel nacional, en el Congreso, en las cámaras de representantes de las provincias, en los consejos deliberantes de los municipios. Esa es como la vía predilecta, si se quiere, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con legislar al respecto y tratar de que se implementen esas políticas lo antes posible. De hecho, ahora en nuestra primera entrevista, en nuestro bloque legislativo, vamos a escuchar un proyecto al diputado Roque Gervasoni, justamente hablando de uno de estos proyectos que están analizando en la legislatura misionera. Exacto, sí. De hecho, creo que hay varios. Hay varios. Pero, en primer lugar, por ahí también uno a veces habla, ¿no?, de una persona trans y todavía hay gente que no sabe qué es exactamente, ¿no? Una persona trans quiere decir transgénero, puede referirse también a la palabra transexual, que tampoco es lo mismo, ¿no? Y justamente es interesante esa diferencia entre ser transgénero, ser transexual, porque un poco que se abre todo un diccionario, ¿no? Cuando se habla de diversidad sexual hay un montón de términos que a mucha gente le puede parecer confuso, ¿no? Pero justamente tiene que ver con, somos animales que crean cultura, como los seres humanos, ¿no? Entonces tenemos una parte que tiene que ver con lo sexual, que tiene que ver como, ¿no?, con las hormonas, con la genitalidad, se podría decir, pero todo el resto es creación cultural. Claro. Que tiene que ver con el género. Entonces, cuando escuchamos que hay una capacitación en género, ¿no?, cuando decimos perspectiva de género, tiene que ver con las personas trans porque son transgénero, por ejemplo, ¿no? Es entender que el género es una creación cultural. Esto nos dice las ciencias sociales. No hay una ideología de género como a veces se dice, sino que son las ciencias sociales las que nos explican la sociología, la antropología, lo que nos explica, no, el género es una construcción histórica, cultural. ¿Por qué es una construcción cultural? Podemos darnos cuenta, bueno, porque todo es cultura, si no, no estaríamos en un estudio de televisión transmitiendo vestidos, ¿no?, con tecnología, porque todo a nuestro alrededor y todo lo que creamos en tanto seres humanos es creación cultural, digamos, ¿no? Muchas veces se hace pasar como natural algo que es 100% creación cultural. Y ahí nos podemos dar cuenta muy fácilmente si nos movemos en el espacio y en el tiempo, si nos vamos a otros países. Hay otras expectativas y otros mandatos. Y otras miradas. Otras miradas, otras leyes con respecto al género, ¿no? A qué es ser varón, qué es ser mujer, derechos, ¿no? En ese sentido, por suerte, nuestro país no está tan atrasado y tiene que ver con las luchas justamente sociales. Pero volviendo un poco al tema, ¿no?, de las personas transgénero, es entender esto, ¿no?, que el género es eso, es una construcción histórica, cultural de cada sociedad, y que el Estado logre reconocer eso. La vez pasada, cuando charlábamos sobre matrimonio igualitario, yo mencioné la Revolución Francesa, ¿no?, y que por ahí puede llegar a quedar un poco descolgado, pero un poco que fue una revolución incompleta, porque hablaba de igualdad, ¿no?, libertad, fraternidad, pero esa igualdad en realidad no era para todo el mundo, era para
en los hombres. Cuando claro. se dice Declaración Universal de los Derechos del Hombre, era literalmente el varón, ¿no? Un varón burgués, si se quiere, europeo, blanco, ¿no? No eran los mismos derechos para las mujeres, no eran los mismos derechos para otros colectivos, ¿no? Después apareció la lucha, digamos, se van creando, ¿no?, estigmas sociales, la raza, el color de piel, la orientación sexual, la identidad de género. Entonces, de alguna manera venimos completando, intentando completar esa revolución de la igualdad, ¿no? Y seguimos tendiendo a ese horizonte, pero falta mucho todavía por recorrer. Entonces, ahí es donde un cupo laboral trans, la inclusión laboral trans, que se busca a través de algunas leyes, cobra todo el sentido del mundo. Porque las personas trans, lamentablemente, al día de hoy, siguen siendo excluidas de una manera sistemática. ¿A qué me refiero con esto? Que desde que deciden expresar su identidad de género diferente, si se quiere, entre comillas, ¿no?, a lo esperable socialmente, son, en primer lugar, a lo consensuado. Exacto, tal cual. A lo consensuado, que además es contingente, no es una cuestión necesaria, digamos, claro, ¿no? Se dio así en el devenir y por diversas cuestiones, generalmente cuestiones de poder, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando imaginemos una chica trans, una adolescente, ¿no? Le exigen que sea varón, ¿no?, porque es el sexo que le asignaron al nacer, pero se siente mujer, ¿no? De esto habla la ley nuestra de identidad de género, que es el sentimiento interno y personal, ¿no?, del género. Decide, bueno, transicionar, como se dice, ¿no?, y expresar su género como femenino. Lo primero que suele pasar, cada vez menos por suerte, pero sigue pasando, es que es expulsada de su familia. Claro, es la primera reacción. Es la primera exclusión que sufren. Si es que anteriormente en la escuela probablemente también haya sufrido muchísimo bullying por tener esa forma, entre comillas, insisto, diferente de ser y de expresarse, ¿no?, su género y su vivencia del género. Entonces, excluidas de la escuela, excluidas de las familias, excluidas del sistema de salud también, porque cuando van y quieren que se respete y esto pasó, hay una denuncia de esta chica que falleció en el hospital de Fátima hace un par de semanas, sí. Rocío Samaniego, que la familia salió a denunciar, no le respetaban su identidad de género y también denuncian otras cuestiones, ¿no? Pero esa es una de las... Y es romper una ley, no respetar la identidad de género de una persona hoy en Argentina es violar una ley que es la ley de identidad de género, ¿no? No hace falta que hayan hecho el cambio registral, ¿sí? Pero, bueno, entonces, esta sistemática exclusión, ¿no? Ni hablar del ámbito laboral, y ahí es donde llegamos con nuestro tema, ¿no? Es muy difícil para una persona trans conseguir trabajo y tiene que ver con el prejuicio social, con todo esto que estamos hablando, ¿no? Es un tema tabú también, si se quiere, para muchas personas, pero sobre todo, y además está la dificultad de que el Estado por ahí no tiene la capacidad de obligar a una empresa a contratar a quien el Estado... Sector, exactamente. Claro. Entonces, a lo sumo lo que puede hacer es generar algunos incentivos para que lo haga, ¿no? En positivo, digamos, ¿no? Y de eso va todo esto, ¿no? Es el Estado, de alguna manera, lentamente dándose cuenta que tiene el deber, ¿no?, de velar por todos, todas y todes, podríamos decir, ¿no? Entonces, es lo que en derecho se entiende como una acción positiva, ¿no? Tiene que ver con esto, de que el Estado, o el derecho en este caso, reconoce que la balanza está desequilibrada, interviene con una acción positiva, que en algún momento se dijo discriminación positiva, pero no, como término no es bueno, para tratar de equilibrar un poquito la balanza, ¿no? Uno podría pensar, ¿cuántas personas trans a uno lo atiende cuando uno va al supermercado, cuando va al banco, cuando, digamos, realmente pensemos cuántas personas? Y ahí alguien podría decir, sí, bueno, en la TV pública hay una periodista trans, acá había una niña cantora de la tómbola que era trans, digamos, ¿no?, que se conoció también. Y hasta hay gente que piensa, pero si están por todos lados, ¿no? Claro. Y esa es una sensación de quien siempre vivió en el privilegio de alguna manera. Pensar que ahora las personas LGBT tienen más derechos que las personas heterosexuales. Hay gente que puede sentir eso, pero en realidad es que ven que empezamos a ganar mínimos derechos, digamos, en realidad, ¿no? Y dentro del movimiento LGBT... Ni siquiera se equilibró. No se equilibró para nada, pero la sensación muchas veces, se escucha decir, al final tienen más derechos que nosotros. Se escucha mucho eso, ¿no? Por ejemplo, hubo un proyecto hace unos años para un proyecto de reparación histórica por todo lo que sufrieron estas personas. Sobre todo las mujeres trans son las que más sufren la represión policial, los maltratos, las persecuciones, la violencia de todo tipo, obviamente la física también, claro, sí. Y los casos extremos son los travesticidios o los transfemicidios, ¿no? Son mujeres que se las mata
es un crimen de odio, podríamos decir, se las mata por esa carga de prejuicio, ¿no? Hay como una hazaña especial, generalmente cuando aparece asesinada una mujer travesti, una mujer trans, ese asesinato generalmente es con mucha hazaña, y eso es un signo clave de que ahí no fue porque le querían robar, no fue por, ¿no? Hay la hazaña con la que se las mata, y tiene que ver con los femicidios, por supuesto, claramente también. Esa muerte no fue accidental por otro hecho exactamente. delictivo. Claro. Está orientado por el odio hacia su expresión de género, hacia su identidad de género, ¿no? Y el Estado el Estado no está acostumbrado a pensar en estos términos, con esta perspectiva, ¿no? De a poco, entonces, estamos logrando que lo haga, y estas leyes, estos proyectos de ley, lo que buscan justamente es despacito ir incorporando esa mirada, que el Estado empiece a incorporar esa mirada y pueda desarrollar políticas públicas. Pero al ser también una población tan particular, ¿no? Por esto que decíamos, por todo el daño, de alguna manera, que le hemos hecho como sociedad, hacer políticas desde el Estado requiere de diría yo, si se me permite, un cuidado especial, un esfuerzo especial, un esfuerzo extra. No se puede decir, bueno, vamos a armar una política y largarla medio al voleo. Que a veces pasa. Que a veces pasa, sino que se tiene que tomar esto muy en serio y con mucho cuidado, con mucha profundidad, con la profundidad del caso, si se quiere, ¿no? Y te decía que cuando hubo un proyecto, por ejemplo, de reparación histórica, sobre todo por lo que sufrieron durante la represión, la dictadura, hubo todo un levantamiento generalizado al final, ¿no? Hasta se escuchaban cosas ridículas como me voy a hacer travesti para que me paguen un subsidio. El subsidio. Sí, exacto. Sí. O sea, totalmente distorsionado, ¿no? Y la mirada, digo, ¿no? Y lo que se busca en general en los proyectos que se presentan en las legislaturas, generalmente lo que piden es, como base, un cupo de contratación mínima en el Estado, en el sector público, que oscila entre el 1% y el 5% en general. No se va a despedir a nadie para reemplazar esos lugares por personas trans. Exacto. Eso hay que aclararlo también. En Exacto. ningún proyecto, nunca jamás tuvo esa mirada, a pesar de que a veces las redes sociales y el humor va desvirtuando, va corriendo el eje. Exacto, tal cual, es así como decís vos, ¿no? Porque se lo suele banalizar al extremo, ¿no? Siendo que son temáticas que hay que abordarlas con muchísima seriedad. Un poco de empatía, podríamos decir, ¿no? Porque además tenemos hijes, no sabemos, ¿no?, cuál va a ser su elección. Digo, también está bueno pensarlo quizá desde ese lugar también. Y lo que en general se establece en estos proyectos de ley es ese cupo mínimo donde, como decís vos, no se va a desplazar a nadie. De hecho, se suele tomar el cuidado de establecer en un artículo que no se sustituya a ningún trabajador. Tampoco se suele pedir que se creen nuevos lugares, claro, nuevos puestos, sino que con los que ya están las próximas personas que se contraten, además el 1%, el 2% es nada. No mueve la aguja tampoco, claro. Exacto. Y bueno, Jorge, y en general sí. Nos queda poco tiempo, pero no quiero cortarte, pero me interesa saber, ¿tenés una idea aproximada de qué población en la provincia de Misiones está dentro de ese sector? Bueno, mira, ¿O dentro de la ciudad? Tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? El Estado no está muy acostumbrado a prestarle atención a esta población, entonces tampoco hay datos. Lamentablemente, bueno, la pandemia, ¿no?, que lo trastocó todo, este año iba a haber un censo, claro. Y por primera vez en la historia, la militancia, el movimiento LGTB logró que en ese censo se pregunte por primera vez cuestiones de género y de orientación sexual, para tener información sobre la cual poder proyectar políticas. Claro. La información que hay la hicieron las organizaciones, junto con, por ejemplo, Fundación Huésped, con la Asociación de Travestis, digamos, acá el IPEC también hizo hace unos años, 2015, un estudio. Pero bueno, ya te digo, no hay muchos datos al respecto, es una población mínima. Lo que sí, no quería dejar de mencionar dos cosas. Ayer falleció César Sigluti, un gran activista, presidente que hizo muchísimo, de la CHA, exactamente, por Argentina, y que estamos por presentar un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante de Posadas en estos días, que va en este sentido de lo que venimos hablando, así que bueno. ¿Qué plantea esa ordenanza? Plantea lo que te contaba, un cupo mínimo, capacitación de las compañeras trans, sensibilización de las personas por el prejuicio que persiste, y básicamente eso, atender a esta necesidad urgente. No solo es urgente, es necesaria, no solo es necesaria, es urgente.
Jorge, nos quedamos sin tiempo, pero me interesa una última pregunta lo más breve posible. Dijiste que la pandemia desnudó o volvió a profundizar estas desigualdades. ¿De qué se trata? Bueno, las mujeres trans se tienen que prostituir normalmente, ¿no? Es lo único que les queda al ser excluidas del ámbito laboral. Y en la pandemia, claramente, en un contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, no podían generarse el mango, digamos, ¿no? Claro. Entonces necesitaron 100% de que sean las organizaciones, claro, también el Estado, pero sobre todo las organizaciones las que se acerquen y brinden, bueno, lo mínimo para subsistir. Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con más Plural.